Bueno, mi nombre es Malena, tengo 43 años, soy socióloga, trabajo en el Estado. Tengo una banda de blues, descubrí que me gustaba cantar a los 30 y pico. Conozco a Fede, a mi novio, que es baterista. Mi hermana justo toca la trompeta. Bueno, Fede y yo tenemos amigos en común, entonces armamos la banda de blues. Bueno, con Fede hace más de 10 años que estamos juntos. Hará 3, 4 años, yo estaba casi llegando a mis 40 por una charla con unas amigas que empezaron a tirar mucha data estadística del envejecimiento biológico relacionado a la fertilidad. Me empezó a picar el bichito. Dije, bueno, ¿qué voy a hacer con este tema? ¿Voy a ser mamá o no voy a ser mamá? Ya estoy llegando a los 40. Y bueno, decidí primero yo internamente que sí, que iba a ser mamá. Y después lo hablé con Fede. Fede había expresado algunas veces su deseo de paternar. La verdad es que personalmente no tuve el deseo tan profundo y desde chica, sino que en mi caso yo me enfoqué más en mi carrera, después hice una diplomatura, tengo el proyecto de la banda, lo charlamos, lo decidimos y ahí nos pusimos a buscar. Bueno, estuvimos probando y a los 4 meses recuerdo que me hice un EVA-test por un atraso y ahí salieron las 2 rayitas. Y fue como una moneda en el aire, no había un deseo tan profundo, digamos. Entonces, sí, fue como muy sorpresivo, yo no lo quería contar hasta que estuviera segura que estaba todo bien, que se cumplían los 3 meses. Bueno, cuando veo el positivo, saco turno con un obstetra para ver cómo seguía, qué tenía que hacer, si análisis de sangre, si ecografía, cómo eran los pasos. Y me manda a hacer una ecografía, saco turno, hay un problema con el turno, entonces me toca en la 8ª semana. Me acuerdo que nos estábamos por ir de vacaciones. Al otro día nos íbamos a la costa, así que era medio un caos el cuarto, el dormitorio, la casa. Estábamos con las valijas, poniendo todas las cosas, terminando de armar todo, y teníamos un turno en la mañana. Entonces fuimos con Fede. Fede iba a entrar, pero a último momento me dijo que no, que mejor entrara yo sola. Entonces entré yo sola. La obstetra me dijo que... Ay, perdón. Bueno, la obstetra me dijo que primero miraba ella, después me avisaba. Entonces tardaba mucho. Y a mí me pareció un poco raro, pero bueno, yo pensaba, bueno, capaz se está buscando, no sé, no se ve bien o no sabía cuánto se tardaba. Y en un momento me dice, bueno, mira, te voy a explicar, da vuelta a la pantalla y me empieza a mostrar, bueno, mira, este es tu ovario, este es tu útero, este es el otro ovario. Y en ese momento, bueno, me explica que en el útero había una bolsita vacía y que en un ovario yo veía que se movía algo, digamos, había algo como muy cerca del ovario. Pero ella en ese momento me dijo, mira, parece ser que tu embrión está en tu ovario, esto se llama embarazo ectópico y hay que interrumpirlos. Es un embarazo que no se puede llevarlo a término. Bueno, el embarazo ectópico es la ubicación de un embarazo fuera de la cavidad uterina. El óvulo fertilizado tiene que crecer acá dentro del bebé, ¿sí? Esta es la localización normal, intrauterina. Cuando ocurre fuera de la cavidad uterina, decimos que es embarazo ectópico. Y ahí me dijo que tenía que ir a una guardia, que me vaya a una guardia. Yo me acuerdo que le pregunté, pero no puedo, mañana me voy de viaje, no puedo ir a la guardia cuando vuelvo de viaje o algo así, como que yo no entendía bien la gravedad de la situación. Entonces ella me dijo, no, tenés que ir ahora, no podés viajar, tenés que ir ya a una guardia y fijarte cómo te van a interrumpir el embarazo. No sé qué quiere decir, no sé qué es un embarazo ectópico, capaz que no conozco a nadie que le haya pasado, ¿no? Pienso, no sé, empiezo a imaginar, ¿no? A imaginar cosas que no tengo por qué saber. El embarazo ectópico lo que va a producir en primera instancia es desconcierto, aparece, digamos, una sensación de angustia muy fuerte, un impacto que incluso es a veces hasta corporal, ¿no? Esto sentir, digamos,
la agresividad o como una especie de violencia sutil en ese diagnóstico que el otro me está brindando. Lo que tiene que ver con este tipo de noticias o este tipo de pérdidas, bueno, me parece que tiene que ver con este contrapunto, ¿no? Donde se esperaba un proyecto, una vida, ¿no? Ir para adelante, planificar la llegada de un bebé, etcétera, aparece lo contrario. Yo sentía mucha culpa. Apenas salí, cuando lo vi ahí sentado, empecé a sentir mucha culpa y me acuerdo que le dije que sentía como que era una profecía autocumplida en algún punto, porque yo no lo quería contar, estaba muy con las estadísticas de que pasan cosas en los primeros 3 meses, entonces pensaba que yo había como generado con toda esa energía negativa, como que lo había generado. Y después nada, o sea, como yo pongo el cuerpo y me pasó a mí, también, no sé, es como, bueno, mi cuerpo no pudo resolver esto, no pudo generar un embarazo sano. Me acuerdo que Fe me dijo que cómo pensaba eso, que yo no tenía nada que ver, que era algo azaroso que podía pasar, pero bueno. Ante la noticia de un embarazo ectópico suele aparecer, ¿no?, la culpa que probablemente pienso que pueda tener que ver con esta sensación de control, ¿no? Con no poder controlar algo que está pasando en mi cuerpo. Es muy habitual que además de sentir culpa, empiecen, digamos, como a rumiar, decimos los psicólogos y las psicólogas, ¿no? De pensar todo el tiempo, ¿qué hice? ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué pasó tal día? Y fue por esto, y habrá sido algo que dije, algo que comí. Hay un montón de cosas que se empiezan a preguntar. Y yo lo que quería es el por qué me pasó esto, pero por qué, o sea, cómo tengo la trompa, hay un problema en la trompa, hay un problema con los pelitos que trasladan el óvulo, ¿cuál es el problema? Y esto de que no se pueda evitar, de buscar información sobre embarazo ectópico y darte cuenta que es muy probable que te vuelva a pasar, que no se puede evitar, que no hay un porqué, que hay varias posibles causas, pero no podés saber cuál es la tuya. Entonces eso te vuelve un poco loca, es horrible. Las causas que favorecen o que predisponen a la aparición del embarazo ectópico son las anomalías congénitas de las trompas o el haber manipulado sobre esas trompas, es decir, haber tenido una cirugía previa. Otra causa también es el DIU. Las mujeres que tienen embarazos con DIU suelen ser ectópicos, es más frecuente que ello ocurra. Y uno muy importante son las infecciones. Hay ciertas bacterias, clamidia, micoplasmas, que suelen tener síntomas muy solapados o de dificultad en el diagnóstico, o que se dejan pasar por alto, y esas infecciones pueden generar alteraciones en las fimbrias de la trompa y predisponen a la aparición del embarazo ectópico a posteriori. Si bien en la práctica yo personalmente la gran mayoría de los casos de embarazos ectópicos que he tenido han ocurrido en edades por debajo de los 35, ¿no? La frecuencia de ocurrencia del embarazo ectópico aproximadamente está entre el 1.5 y el 2% de la totalidad de gestaciones de embarazos. Sí, hay un notable incremento con respecto a años anteriores. No hay forma de anticiparse a que pueda ocurrir un embarazo ectópico. Bueno, llegamos a la guardia, te tenés que hacer un montón de estudios, ellos tienen que corroborar con estudios que vos tenés un embarazo ectópico. Después de hacerme todos los estudios, ahí me dijeron que la manera de interrumpir este embarazo era con una operación. Dependiendo del tipo de cirugía, por ejemplo, si hacemos un diagnóstico temprano y podemos acceder a una cirugía laparoscópica programada, el posoperatorio va a ser muy favorable. La paciente a las pocas horas ya está de pie nuevamente, porque es una situación que se encontró a tiempo, no hubo pérdida de sangre, no hay anemia, la cirugía laparoscópica es mínimamente invasiva, con lo cual la recuperación y el dolor postoperatorio es muy leve. Distinto es el caso de un embarazo complicado, donde hubo mucha pérdida de sangre, que hay que reponer, hay que transfundir, o que hay que hacer una cirugía a cielo abierto, que, bueno, implica un control postoperatorio más exhaustivo y recuperación mucho más lenta. En ese caso, cuando son cirugías a cielo abierto,
La recuperación se estima en 2 meses aproximadamente. Es terrible pasar por esa cicatrización, por ese posoperatorio. Si bien es una cirugía de las más leves, que es la paroscopía, quedás encorvada, o sea, te ponen oxígeno, entonces te duele el oxígeno, te queda toda la panza dura. Yo me acuerdo que me subí al taxi y cada badén que agarraba el taxi era tener todo inflamado, toda la panza inflada. Después, bueno, tenés pérdidas. Y también hay un tema de hormonas que cuando vos te operan te bajan muy abruptamente, entonces eso te afecta un montón también. Todo lo hormonal que afecta tanto a tu estado anímico. Poner el cuerpo, ¿no? Con todo lo que implica, a veces se subestima un poco, ¿no? El lugar que ocupa el cuerpo en estos procesos. Por eso pienso que el impacto es grande y como que conversa, ¿no? Con lo emocional también. Y me acuerdo que yo no me tocaba la panza, no me tocaba nunca la panza, era como una zona que estaba muy lastimada y creo que simbolizaba todo lo que sucedió. Y me acuerdo que estaba un día, yo tenía puntos y estaba boca arriba descansando y vino mi gata, Nina, que siempre se hace rollitos como al lado mío para dormir. Y ese día, no sé por qué, fue rarísimo, pero se me puso al lado, puso una pata que cruzaba toda mi panza y apoyó su cabeza. Y fue como si me hubiera dicho que yo conecte con esa parte que yo le tenía que dar cariño a mi panza. Y no tenga esa actitud de no tocarla y como de estar tan así con esa parte de mi cuerpo. No sé, yo sentí que lo hizo para eso, qué sé yo. Busqué muchas alternativas, muchas actividades diferentes. Necesité procesar la situación. Bueno, más que nada lo que hice fue buscar recursos nuevos. Entonces, si bien seguí con mi terapia, con mi psicóloga, con mis sesiones rutinarias, empecé aeroyoga, donde hay un momento de relajación al final, donde lo utilicé muchas veces para visualizar y a veces si quería hacer catarsis y llorar, lo hice. Yo había hecho un curso de tarot y entonces hice, por ejemplo, un taller de tarot con esta temática. Todos los ejercicios nuevos que íbamos haciendo, yo los hacía pensando en esto. Hice Reiki, que me acuerdo que me dijeron que estaba como muy mental, como que la energía de la cintura para abajo estaba re bien, pero estaba muy cargada toda mi energía arriba. También hice limpieza de útero con un ritual que era de una tribu de pueblos originarios de Centroamérica, de unas mujeres de esa tribu. Y bueno, fui buscando así alternativas para trabajar el tema desde otro lugar. Me acuerdo que también salía a caminar todos los días, me ponía música, hice un montón de actividades para tratar de procesar y sanar lo que más podía y también de convivir con esto, porque como comentaba, uno sigue con su vida, pero hay un duelo en paralelo que te oscurece todo siempre. Es muy difícil pasar el postoperatorio, volver a tu rutina, es una carga, es como un duelo en paralelo que haces todo el tiempo. El diagnóstico del embarazo ectópico es un diagnóstico que genera angustia tanto al profesional como a la paciente, porque implica la pérdida del embarazo. Bueno, en el momento que esto pasa, es difícil quizás abrirse, uno está más para adentro. Lo que tenemos que entender con claridad es que se trata de una crisis vital. Todo lo que suceda en un proceso de duelo, en principio, es esperable, ¿no? Y eso incluye no tener ganas de hablar con nadie, no tener ganas de salir, querer estar, ¿no? Como que los lazos con el exterior se cortan. Pero es un momento como de elaboración y reparación, ¿no? Individual. Y esto tiene que ver con volver para adentro. Hay mucha fragilidad, entonces es muy importante
que te traten con mucho cuidado, que recibas muchos mimos o tratos lindos de tu gente más cercana. Es muy importante el poder tener una red que sostenga, que contenga. Cuando hablamos de duelar, de una pérdida vinculada justamente a un embarazo ectópico, hablamos de una pérdida que es sumamente singular. Si bien todas las pérdidas son singulares, la realidad es que es algo que impacta porque se esperaba la vida, como decíamos antes, no es algo que se estaba proyectando. Y lo que sí me parece importante también es que el hecho de estar acompañada de manera profesional, buscar herramientas, ¿no? Cosas que le hagan bien a esa persona, que son totalmente singulares, no nos hace bien a todos lo mismo, ¿no? Cada quien necesita cosas distintas, tiempos distintos también. Y yo pude centrarme en las cosas positivas que tenía en mi vida y por ahí eso te hace sentir un poco mejor. También yo, que soy muy buscadora de información, me han servido, he empatizado con algunos videos, con algunos relatos. Hay grupos en redes que tratan esta temática, entonces conecté mucho con los relatos de otras mujeres, porque en esto de ¿por qué me pasa a mí? Estoy en el 0,0, bueno, hay un montón de mujeres que le pasan. Entonces verlas y contactar con ellas está bueno. Fue muy importante en el proceso poder hablarlo, poder naturalizarlo, yo lo hablo desde que me pasó hasta hoy, en cualquier conversación, en cualquier momento, con cualquier persona. Es muy importante poder hablarlo porque te ayuda a terminar de aceptarlo, a todo el proceso de sanarte. Poner en palabras lo que permite es simbolizar, ¿no? Eso que me está pasando, que no tiene mucha forma en principio, ¿no? Que es difícil de entender, hablábamos del shock, ¿no? Entonces la posibilidad de poner en palabras lo que permite es empezar a elaborarlo. Hay toda una cuestión de que no se hable, no le pregunten, que no se saque el tema, y en realidad es algo que te sucede, que hay que aceptarlo, que se vive y se vive con eso. Entonces vos tenés que seguir viviendo. Yo no soy la misma y vivo con esta experiencia. Y esta experiencia me marcó y yo la incorporé a mi vida, porque si no es como que queda afuera. Si uno no la habla, no la dice, no la incorpora, no la naturaliza, no la procesa. Para poder volver a concebir, en realidad, unos 3 o 4 meses de menstruaciones normales luego del evento, decimos que ya está en condiciones. El hecho de haber tenido un embarazo ectópico en la vida implica que el riesgo o la probabilidad de recurrencia de esta patología se incrementa 8 veces. Es decir, va a ser mucho más frecuente la ocurrencia de la patología en una mujer que ya lo tuvo. Sí, pensaba que ante un nuevo embarazo, ¿no? El miedo es algo esperable que suceda, ¿no? Si tal vez estamos buscando un nuevo embarazo, primero pensaba en la importancia de ser compasiva con una misma. Me parece que cuando se ha recibido un diagnóstico tan complejo y se han atravesado, ¿no? Estos dolores físicos y psíquicos de los que hablábamos, me parece que lo primero que tengo que hacer en la medida de lo posible es mirarme con otros ojos, ¿no? Empezar a mirarme con ojos amorosos, comprensivos, validando mi sentir anterior y validando que hoy tal vez esté ansiosa, que sienta miedo, que piense que me puede volver a suceder. Lo que hay que hacer con el miedo es validarlo y acompañarlo, sabiendo que hay posibilidades, ¿no? De que las cosas resulten de otra manera, ¿no? Que es una nueva situación, que es un nuevo embarazo. Bueno, llegó el momento, un día, en el cual pudimos volver a buscar y fue muy frustrante. Cada vez que no quedaba embarazada tenía una trompa menos, entonces había un poco menos de posibilidad. Yo ya tenía más edad, encima teníamos el panorama negro de la estadística
Entonces, por todas esas cuestiones, pensé en hacer un tratamiento de fertilidad y fuimos a un turno, nos mandaron a hacer un montón de estudios y teníamos un lunes el turno para volver con los estudios y empezar con el tratamiento. El viernes me hago un EVA test y me da positivo. 5 días antes me había hecho uno, pero daba una rayita muy tenue que para mí no era positiva. Ese primer EVA test me dio mucho miedo. Me acuerdo que me puse a llorar con Fe y le dije que no quería que me pasara de nuevo. Y esperé 5 días para que las hormonas dieran más altas, para que me diera más, para que fuera más certero el resultado. Y ahí me hice este segundo test y ahí ya mi emoción estaba más relacionada a la felicidad y tenía como una intuición de que iba a salir todo bien esta vez, como que estaba contenta, me pareció un milagro. Y eso fue un viernes, el EVA test fue un viernes y el lunes teníamos el turno con todos los estudios para empezar el tratamiento. Y cuando entramos le tuvimos que decir, bueno, doctora, pasó algo imprevisto, yo ya estoy embarazada. Bueno, nos felicitó y nos empezó a sacar algunas dudas. Y fue muy loco porque este segundo test yo lo sentí, tuve como una cuestión interna de que iba a estar todo bien. Me sentí como tranquila y pensé que era diferente, que esta vez iba a salir todo bien. Bueno, y entonces empieza todo de nuevo. Me da positivo el test, hay que hacer la ecografía. Había un viaje también, pero el viaje era después, no era el otro día, sino unos días después. Me acuerdo que fui a hablar con una obstetra para preguntarle, según estos antecedentes que tengo, ¿da para que viaje unos días antes de la primera ecografía? Si me llega a pasar lo mismo que la otra vez, ¿cómo tengo que actuar? Y me acuerdo que la obstetra me miró y me dijo, no te va a pasar lo mismo, no pienses que te va a pasar lo mismo, no va a pasar nada, andá, relájate y disfruta de tu viaje, no te va a pasar. Me lo dijo con una seguridad que salí re contenta. Y bueno, viajamos, yo me sentía muy mal porque siempre las primeras semanas tenés asco, bueno, te sentís mareada, bueno, tenía muchos síntomas, pero la pasé re bien, pues estábamos felices. Y después cuando volví a Buenos Aires, a los pocos días tenía la primera ecografía y si bien yo tenía ese sentimiento interno de que estaba todo bien, de que esta vez iba a salir todo bien, como una intuición, hubo que ir al primer estudio y necesitaba que la ciencia también me diga que estaba todo bien. Y justo Fede trabajaba, así que fui con mi hermana Silvina y ella iba re contenta con la noticia, iba toda relajada, contenta. Me acuerdo que me tocó una obstetra muy empática que me preguntó, ¿primer embarazo? Le dije, no, tuve un ectópico. Y fue rapidísima. Dijo, bueno, a ver, busquemos rápido. Y me dijo al toque que esta vez estaba bien ubicado. Ahí me bajó toda la tensión. Y bueno, no podía creer que había salido todo bien, que esta vez estaba bien ubicado, estaba en su bolsita, en el útero, todo normal. Era una felicidad impresionante. La literatura dice, una mujer que lo tuvo tiene 8 veces más riesgo de desarrollarlo. Como también dice la estadística, las mujeres de más de 35 años tienen mayor riesgo de todo. No es una cosa categórica. Si bien pasás por esa situación difícil, bueno, pero tu caso, podés ser mamá sin ningún problema. Y soy la mamá de Francesca ahora, la verdad que es mágico. La maternidad es hermosa. Pasar por eso tuvo como consecuencia una profundización de mi deseo de la maternidad. Quizás tuve que pasar por esos 7 colores del arco iris para que nazca mi bebé arco iris. Se llama a los bebés cuando hay pérdidas o muertes anteriores a su nacimiento. Y Francesca es un bebé arco iris. Y bueno, Francesca es como un milagro, porque después de todo lo que pasamos, la verdad que es muy emocionante haber podido tenerla y que sea sana, que haya salido todo bien esta vez, es como muy mágico. Yo no creo que soy una excepción, me parece que hay un montón de mujeres que pasamos por esto y un montón de mujeres volvemos a poder quedar embarazadas. Es más, si hasta no teniendo ninguna trompa podés hacer un tratamiento de fertilidad, entonces es posible. Hay que enfocarse en que es posible y hay que tratar de hacer todo lo que a una la acerque a este deseo, a esta meta
que para cada persona va a ser diferente.